izquierda. Como ustedes pueden ver en el papel, quiero partir recapitulando las dos primeras charlas, porque eso creo que nos facilita entrar en el tema de hoy. En la primera, que fue sobre algunos hitos de la historia, el 26 de agosto, de la historia de la relación entre la ciencia y la fe en la modernidad, nos detuvimos en tres hitos fundamentales. El primero, las ciencias modernas de la naturaleza cambian la cosmovisión tradicional, partiendo por el tema astronómico, la Tierra en el centro, desplazada por el Sol en el centro en un primer momento. Pero esta cosmovisión tradicional es la de la Escritura y la de la tradición de la Iglesia, de manera que ahí se produce un choque muy fuerte. Y un choque que es resistido con dientes y uñas por los hombres de Iglesia. Ahora, una vez que pasó el choque, se demoró unos 2 siglos y medio, hemos aprendido a distinguir entre la palabra de Dios y las palabras humanas en las que se encarna. Hoy día decimos incultura. La inculturación de la palabra de Dios en palabras humanas. Hemos aprendido a distinguir en principio, porque después hay que ver en cada caso concreto y eso va a ser siempre complicado. Nunca vamos a poder tener una certeza absoluta. Esto es palabra de Dios, porque al decirlo ya lo estamos inculturando en nuestra palabra humana. Eso es una situación un poco incómoda, pero es así la vida humana. Segundo gran hito, las ciencias humanas hacen una crítica radical de la religión, tanto en el nivel personal de la experiencia religiosa, en lo que hace Freud, diciendo que la religión en el fondo es una respuesta neurótica a la situación de desvalimiento en que nos encontramos los seres humanos, tanto en el nivel personal de la experiencia religiosa como en el nivel social. El tema de Marx de la religión como opio del pueblo, que entretiene al pueblo oprimido con la esperanza de un cielo futuro, lo mismo que el opio le quita fuerza para luchar. El opio desarma a las personas, le quita energía. Entonces la religión es opio. Y claro, esta crítica ahonda el choque, que ya había producido en los siglos anteriores las ciencias modernas. Ahora, luego del choque, que también yo creo que ya en principio pasó, hemos aprendido en la Iglesia a incorporar los aportes de estas ciencias humanas, en cuanto nos ayudan a purificar la fe vivida. Porque muchas veces la fe vivida personalmente o como iglesia cae de verdad en lo que dijeron Freud y Marx. Muchas formas de nuestra experiencia religiosa personal son neuróticas y muchas formas como ha vivido la iglesia, el cristianismo, son opio. Entonces nos ayudan a purificar, porque nos sacan del terreno de las puras ideas, nos declaran evidentemente que vivir la fe cristiana ideal es una maravilla, pero no la vivimos en el terreno ideal. La fe la vivimos en un terreno concreto de la tierra. Entonces estas ciencias nos sacan del puro terreno ideal y nos ponen los pies sobre la tierra. Y ahí sobre la tierra hay mucho que purificar, sí, tanto en lo personal como en la vida de la iglesia. Y el tercer hito es la tecnociencia actual,
que está cambiando nuestra manera de vivir y de ser persona humana. Y ahí yo creo que estamos en pleno choque. Todavía no sabemos a dónde vamos a llegar y cómo vamos a pasar más allá del choque. Cuando escribía esto, me di cuenta que yo veo las cosas como el aporte que nos hace la ciencia moderna a nosotros, creyentes, a nosotros, iglesia. Pero me surgió la pregunta al revés. ¿Hemos sabido desde la fe ayudar a la ciencia? Algo de eso voy a decir más adelante en esta misma charla. Pero es una pregunta grande, no se puede responder en 2 frases. Eso respecto de la primera. La segunda charla fue las condiciones para el diálogo, fue el 23 de septiembre. Estas condiciones se concentraron en reconocer que el conocimiento humano es histórico y por lo tanto de carácter hermenéutico, es decir, interpretativo. Es lo que nos pasa con cualquier texto. Yo leo una novela o un cuento y nunca puedo decir esto es lo que dice la novela. Unos captamos una cosa de la novela, otros captan otra. Y nadie puede captar todo. Por algo el Quijote sigue siendo comentado y va a seguir siendo comentado. Y lo mismo pasa con los textos filosóficos y con los textos, los ensayos antropológicos. Pasa con todo texto humano. No podemos llegar a decir esto es. Eso es lo que significa hermenéutica. Tenemos que interpretar, y toda interpretación, que fue lo que yo traté de transmitir la vez pasada, pero está puesto ahí un poco más al final, se hace desde un punto de vista siempre situado. Es como la visión que tenemos. Yo siempre veo desde aquí, desde donde yo estoy y hacia donde estoy mirando. Puedo girar, puedo mirar para otros lados, pero siempre voy a estar desde un punto de vista. En el espacio y sobre todo en el tiempo. Somos del siglo XX-XXI. No estamos ni en el siglo X ni en el siglo 36. Hay tanta experiencia humana que ya no podemos hacer directamente toda la anterior y que no podremos hacer toda la que viene. Y son experiencias humanas que quizás enriquecerían enormemente nuestro conocimiento. Pero no lo podemos hacer. Somos limitados. Entonces, yo señalé 3 ventajas de tomar la historicidad del conocimiento, porque eso afecta a la ciencia y afecta al conocimiento de la fe. El conocimiento que tiene cada creyente de Jesús, de la Iglesia, de los sacramentos, y el conocimiento de los teólogos. El condicionamiento, es decir, carácter histórico del conocimiento de la ciencia y de la fe. 3 ventajas tiene tomar eso como hilo conductor para plantear el diálogo. 1. Sensibiliza a los condicionamientos históricos de la ciencia y de la fe vivida, de la fe real, tal como la vivimos cada uno de nosotros y en la Iglesia, y hace tomar conciencia de la relatividad de las posturas que están condicionadas históricamente. Hoy día, mirando para atrás, vemos tan claro, San Pablo en sus cartas no lucha contra la esclavitud. ¿Uno puede convertir eso en palabra de Dios? No, porque esa es una postura condicionada históricamente por su época. No se podía pensar en acabar con la esclavitud, porque la esclavitud era la fuerza productiva que permitía mantener viva la sociedad. Hoy lo vemos como una barbaridad, pero es como si hoy día, de golpe y porrazo,
dijéramos, se cierran todas las fábricas. Al mes estamos muertos de hambre y muertos por falta de remedios. No se puede. Eso era la esclavitud en tiempos de Pablo. Entonces condicionaba su manera de ver las cosas por su situación histórica. Segundo, desdogmatiza, tomar la historicidad como hilo conductor, desdogmatiza el planteamiento del problema por ambos lados, porque abre de partida, a priori, a la posibilidad de una nueva forma de ejercer la razón, la ciencia, y una nueva forma de vivir la fe que pudiera ser eventualmente más auténtica, más cercana a lo que Jesús nos propone. Es histórico, vamos caminando. Y tercera ventaja, sitúa a ambos términos de la relación, la ciencia y la fe, en un terreno común que los trasciende, porque los pone juntos, a la ciencia y a la fe, a mirar su posible servicio a una historia más humana, que debería ser siempre lo que tendría que mover tanto a los científicos como a los creyentes. Cómo contribuir a una historia más humana, a que podamos vivir de una manera mejor. Y finalmente, en esa charla segunda, planteé dos condiciones para una relación mutuamente enriquecedora, usando la analogía del cono y de los cortes que vienen por un plano marcado por un determinado punto de vista. Una condición es buscar la integración del conocimiento que se ha aportado desde los distintos cortes de la realidad que hace cada ciencia y cada perspectiva. No dejarlos como planos que no se juntan, no se integran, tratar de integrar lo que se descubre desde cada punto de vista. Y la segunda condición, el diálogo, pero ahora incorporando también a la filosofía. El diálogo entre la ciencia, la teología y la filosofía, que ayude a evitar el riesgo de encierro en el propio conocimiento, que es lo fatal. Ese encierro es lo que ha hecho la gran dificultad. Nosotros encerrados en nuestros dogmas, los científicos encerrados en sus descubrimientos, sin aceptar que el otro puede decir algo útil, para mí también, que evite entonces el riesgo de encierro en el propio conocimiento y ayude también a acoger la riqueza del conocimiento ajeno. Esto es la recapitulación.